Hola, mi nombre es Dulce María Lugo y hoy les voy a hablar acerca del sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético está compuesto de dos sistemas, que es el sistema muscular y el sistema esquelético. Estos dos trabajan en conjunto para dar sostén, dar estabilidad, dar forma y sobre todo darle movimiento al cuerpo. Cuando nosotros nacemos, tenemos aproximadamente 300 huesos, que estos están formados mayormente por cartílago, y estos pues con el paso del tiempo, conforme vamos creciendo, se van fusionando hasta formar 206 huesos en la edad adulta. Los huesos sirven para proteger los órganos internos, soportar el peso corporal, y los músculos se fijan a ellos y tiran de los huesos para dar paso a los movimientos, ¿no? El sistema esquelético está compuesto o está dividido en dos partes funcionales, que es el esqueleto axial, que está compuesto por los huesos de la cabeza, el cuello y el tronco, y está el esqueleto pedicular, que está compuesto por ambas extremidades, que son brazos y piernas, está incluida la pelvis y están las escápulas. Estos también están constituidos por varios tipos de huesos, que estos a su vez se van a dividir en cinco tipos principales. Primeramente están los huesos. Los huesos del cráneo están compuestos por distintos huesos, los que forman parte de la bóveda craneal y los huesos faciales. En la bóveda craneal tenemos 8 huesos. Primero está el frontal, están 2 huesos temporales, 2 huesos parietales, estos son derecho y izquierdo ambos, está un hueso occipital, un hueso etmoides y un hueso esfenoides. Y entre los huesos faciales están nasales, maxilares, cigomáticos, lagrimales, palatino y maxilar inferior. También tenemos lo que es la columna vertebral, que es una estructura compleja e importante, y esta cumple con la función de soportar la cabeza. También tiene los sitios de inserción de las costillas, tiene la pelvis y también tiene los músculos de la espalda. La columna vertebral se divide 3 de acuerdo con la porción que representa. Está la región cervical, que corresponde al cuello, que está formada por 7 vértebras cervicales. Está la región del tórax, que está conformada por 12 vértebras torácicas, y está la región lumbar, que está formada por 5 vértebras lumbares, así como también tiene un hueso sacro y un hueso coxígeno, además de que tiene 2 curvaturas para dar sostén y aumentar la resistencia, y ayuda a mantener el equilibrio también, y absorben el impacto al caminar y protegen las vértebras de fracturas. La columna junto con el esternón y las costillas forman lo que es el esqueleto del tronco. El esqueleto torácico protege a los órganos torácicos y abdominales. Las costillas y los cartílagos costales forman la parte más importante de la caja torácica. Las costillas son huesos planos y ligeros y resistentes. Hay 3 tipos de vértebras. Están las verdaderas, que son de la primera a la séptima, de las cuales se articulan al esternón, que son las costillas falsas también, que es la 8, 9 y 10, las cuales se encuentran unidas a las costillas superiores. Y por último están las flotantes, que son la 11 y 12, y a veces también se cuenta la 10, las cuales no se fijan en su porción anterior, solo en la parte posterior de la columna. Además de la columna, las costillas, el esqueleto torácico también cuenta con los omóplatos o las escápulas y las clavículas. La clavícula es un hueso en forma de S, el cual se encuentra encima de la primera costilla al extremo medial y se articula con el esternón y forma la articulación esternoclavicular. Y en el extremo lateral esta se va a articular con el acromión y se va a formar otra articulación que se va a llamar articulación acromioclavicular. Y la escápula o el omóplato es un hueso grande y en forma de triángulo,
que se encuentra en la parte posterior del tórax, entre la segunda y la séptima vértebra. También tenemos las extremidades superiores, que estas corresponden a los brazos. Estas de arriba abajo están conformadas por el húmero. Después le sigue el radio y el cúbito, que corresponde al antebrazo. Luego están los huesos del carpo y del metacarpo, que corresponden a la palma de la mano, y están las falanges, que corresponden a los dedos. Después tenemos la pelvis. Esta está formada por dos huesos coxales que se unen en la sífisis del pubis en su parte anterior, y en la parte dorsal se une al sacro, y esta articulación se llama sacroiliaca. El hueso que forman estos huesos se llama pelvis ósea, y esta va a dar soporte a la columna, y aparte se va a adaptar en mujeres para trabajo de parto. Los huesos de la cadera o los huesos coxales están divididos en 3 regiones. Está la parte superior, que es el ilion, está la parte inferior, que es el pubis, y está la parte posterior, que es el isquion. También tenemos las extremidades inferiores. Estas están compuestas por 30 huesos cada una, y aquí se encuentra el hueso más fuerte y el más grande de todo el cuerpo, que este es el fémur. De arriba hacia abajo, después del fémur, sigue la rótula. Luego sigue la tibia y el peroné. Luego los huesos del tarso, que estos corresponden a lo que es el talón del pie. Y luego, para finalizar, los metatarsos, y están las falanges, que corresponden a los dedos. Después también se encuentran las articulaciones, que estas son estructuras que se van a llamar según su localización anatómica, sus características o por su función, es decir, el movimiento que estas realizan, ¿no? Estructuralmente se definen las articulaciones como el tipo de tejido conectivo que mantienen a los huesos unidos. Estructuralmente se clasifican en 3. Primeramente están las articulaciones fibrosas, que en estas no hay cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por un tejido conectivo fibroso. Después están las articulaciones cartilaginosas, como su nombre lo dice. En estas tampoco hay cavidad sinovial y los huesos se encuentran unidos mediante cartílago. Después están las articulaciones sinoviales, que estas forman una articulación que tienen una cavidad sinovial y están unidas mediante una cápsula articular de tejido conectivo denso, irregular, y a menudo también tienen ligamentos. El sistema muscular es un conjunto de más de 650 músculos que existen en nuestro cuerpo, cuya función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o sea involuntario. Hay varios tipos de músculo que, de acuerdo a su función y su localización, algunos van a tener funciones voluntarias o involuntarias. Los tipos de músculo, como ya lo comenté, está el músculo estriado-esquelético, que este es el que se encuentra cubriendo los huesos, y este va a dar fortaleza, va a dar movimiento y va a dar estructura. Después está el músculo estriado cardíaco, que este es el que rodea el corazón. Este es un músculo involuntario, y este también corresponde a vasos muy grandes, como lo es la aorta. El esqueleto torácico desempeña funciones muy específicas, como formar parte de una articulación o brindar un punto de inserción muscular, o permitir el paso a nervios y vasos sanguíneos. El esqueleto apendicular ayuda al movimiento corporal, al proveer sostén y protección a los órganos internos, como los órganos reproductores, y al almacenar y liberar calcio. Los huesos del cráneo, además de proteger al cerebro, los huesos craneanos estabilizan su posición y a los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y a los nervios mediante la fijación de sus superficies internas a la membrana. La columna vertebral funciona como una vara fuerte y flexible, con elementos que pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, a los costados y rotar.
además de rodear y proteger la médula espinal, la columna vertebral que sostiene la cabeza y sirve como punto de inserción para las costillas, la cintura pelviana y los músculos de la espalda y de los miembros superiores. El esquelético torácico protege los órganos torácicos y abdominales, a las costillas y a los cartílagos costales, que forman parte importante de la caja torácica. La pelvis sostiene la columna vertebral y a las vísceras pélvicas y une las porciones libres de los miembros inferiores al esqueleto axial. Las extremidades inferiores, esas se definen como un tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos juntos. Las articulaciones fibrosas permiten poco o nulo movimiento. Las articulaciones cartilaginosas carecen de cavidad sinovial y permiten escaso o nulo movimiento. En cambio, las articulaciones sinoviales tienen una cavidad sinovial que le proporcionan a la articulación un movimiento considerable. Todas las articulaciones sinoviales se consideran desde un punto funcional articulaciones con movilidad libre. Los músculos estirados esqueléticos tienen una capa subcutánea que separa la piel de los músculos, suministra una vía a los vasos sanguíneos y a los nervios de los músculos para ingresar en los músculos y salir de ellos. También protege al tejido muscular de traumas físicos. La fascia revierte la pared de los cuerpos y los miembros que rodea y sostiene los músculos, que ésta permite su libre movimiento, transporta nervios y vasos sanguíneos y llena el espacio entre los músculos. Los músculos estirados cárdicos y los músculos lisos, mediante la contracción y la relajación del tejido muscular, realizan 4 funciones importantes, que es producir movimientos musculares, estabilizar posiciones del cuerpo, movilizar sustancias dentro del organismo y regular el nivel de los órganos y generar calor. Hola, yo soy Senia Valdivia y a continuación voy a presentar 2 problemas de salud relacionados al sistema musculoesquelético. Principalmente voy a hablar de la distrofia muscular, la cual consta de una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X. Esta enfermedad se caracteriza por una debilidad muscular progresiva al inicio de la infancia y con el tiempo aparecen complicaciones que ocasionan discapacidad, dependencia o muerte prematura. La mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 3 y 5 años de edad. La debilidad muscular sigue un curso progresivo hasta llegar a la necesidad del uso de una silla de ruedas, normalmente antes de la adolescencia. Mientras esto pasa, van surgiendo complicaciones respiratorias, ortopédicas y cardíacas. El diagnóstico de esta patología debe ser lo más temprano posible con el fin de garantizar un inicio precoz de las intervenciones en los pacientes. La distrofia muscular está causada por diversas mutaciones en el gen de la distrofina, que conducen a la ausencia de una proteína esencial para la estabilidad estructural del músculo y con esto desencadena una grave degeneración muscular progresiva. En la fase ambulatoria temprana, los pacientes no presentan síntomas visibles al nacimiento, pero una proporción de ellos manifiesta tempranamente un retraso en el neurodesarrollo. Como por ejemplo, en los primeros años de edad, los pacientes suelen tener caídas muy seguidas, dificultades para caminar, tropezones, dificultades para levantarse, etc. Por otro lado, en la fase no ambulatoria temprana, en la mayoría de los individuos con distrofia, la pérdida de la marcha ocurre entre los 12 y 14 años, con esto facilitando la aparición de complicaciones ortopédicas graves, como podría ser la escoliosis. Ante la sospecha clínica de distrofia muscular, se deberán determinar los niveles de creatina quinasa, que en los pacientes con distrofia superan de 10 a 100 veces más los valores normales. Y si existen antecedentes familiares con esta enfermedad, se deberá realizar una determinación de los niveles de creatina quinasa ante la mínima sospecha. En cuestión del tratamiento, existen tratamientos multidisciplinarios precoces que incluyen la administración de corticoides y un adecuado manejo y seguimiento
respiratorio, cardíaco, nutricional, fisioterapéutico y ortopédico, con esto estabilizando o disminuyendo el ritmo de la progresión de la enfermedad. Si bien es cierto, la dieta no evitará la enfermedad, pero sí puede tener cierta influencia sobre la evolución de la misma y aliviar o evitar algunas complicaciones. Se recomienda seguir una dieta rica en proteínas, ya que esto ayuda a la formación de masa muscular. Sin embargo, deben seleccionarse alimentos con un alto contenido en proteínas, pero un bajo contenido en grasas, como por ejemplo podría ser el pescado, el pollo, pavo, legumbres e incluso productos lácteos descremados. Es muy común que exista desnutrición involuntaria dentro de la enfermedad. Es por eso que hay que llevar una intervención nutricional para evitar una desnutrición o de lo contrario un sobrepeso. Otra enfermedad dentro del sistema musculoesquelético es la osteoporosis, la cual es una enfermedad que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, en tal medida que una caída o incluso una leve tensión, como podría ser agacharse, toser o cualquier cosita, pueden causar una fractura. Y pues las fracturas están relacionadas con la osteoporosis y ocurren con mayor frecuencia en la cadera, en la muñeca o en la columna vertebral. La osteoporosis es una enfermedad del sistema esquelético que se caracteriza por la pérdida de masa ósea. A partir de los 40 años se observa una reducción de densidad de masa ósea. Sin embargo, un individuo que no alcance un pico de masa ósea óptimo durante la adolescencia y la infancia puede padecer osteoporosis sin que produzca una pérdida acelerada de masa ósea, como lo mencioné anteriormente. Las etapas iniciales de la disminución de masa ósea no presentan síntomas, pero una vez la osteoporosis debilita los huesos, se pueden presentar diferentes signos y síntomas, como podría ser el dolor de espalda, que puede ser provocado por alguna fractura de vértebra, pérdida de estatura con el tiempo y una postura encorvada. En cuestión del tratamiento, se basa en una estimación del riesgo de fractura de un hueso, utilizando información como la prueba de densidad ósea. Si aquí el riesgo no te sale alto, el tratamiento podría no incluir medicamentos y solamente podría centrarse en modificar los factores de riesgo de pérdida ósea y de las caídas. En cuanto a las recomendaciones nutricionales para la prevención de la osteoporosis, se recomienda el aumento del consumo de calcio, fósforo, magnesio y flúor. También un aporte adecuado de vitamina D, el consumo de alimentos ricos en omega 3 y disminución de sal y alimentos preparados.